podemos empezar porque son las 5:13. Ok. Bueno, buenas tardes y a todos los invitados del profesor. Pues me encanta que estén aquí. Está abierta la plataforma nuestra para que ustedes cuando quieran puedan, si quieren, pues pueden tener todos los datos que les podemos dar para cuando quieran participar con nosotros. Entonces, bueno, Nelson, fue un hallazgo conseguir a Nelson porque yo, metida como un ratoncito en internet, empecé a ver unos videos famosos de arquitectura y como nosotros el área de arquitectura, siendo yo arquitecto, pues de todas maneras no la habíamos abordado, ¿no? Y me gustó bastante porque me hace falta pues la parte de arquitectura. Entonces, cuando yo juraba, yo dije, no, este es un arquitecto, pero después indago, me voy a hablar con mi prima Alicia, que es prima de él, Alicia Álamo. No, pero si ese fulano, total, casi familia de Barquisimeto, pues yo soy de Barquisimeto, sus papás eran mi odontólogo, bueno, todos esos cuentos que uno no se imagina que me lo va a conseguir así. Pues estoy encantada y yo creo que pues le demos la bienvenida a Nelson porque me encanta, es un honor para nosotros tenerlo acá. Con todas esas cosas maravillosas que yo vi en internet, pues no lo vamos a dejar ir tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, él me propuso, dentro de todos los temas que tenía, me propuso que comenzáramos con la arquitectura neoclásica y de Europa, y luego más adelante, quizás dentro del otro mes o algo, para noviembre, viéramos la arquitectura neoclásica en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces tendríamos como 2 conferencias de la arquitectura neoclásica para empezar, pues, y después entonces veremos cómo seguimos contactándonos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, bueno, Nelson tiene 1000 áreas que aborda, entre los cuales tiene varios tomos del cine, que también eso sería súper interesante conocerlo, y bueno, y la parte de música que dice él que le encanta, igual que nosotros, que tenemos uno de los objetivos de tertulia es la música, porque estábamos acostumbrados en Caracas al grupo que pertenecíamos, que la música pues formaba parte del protagonista de las clases de nosotros con Alicia. Entonces, bueno, me parece buenísimo que empecemos con esto y continuemos más adelante con como vaya saliendo y como Nelson le parezca, pues para que continúe con nosotros. Así que bienvenido Nelson y bienvenido a todos los invitados, y bueno, ya poco a poco irán entrando los demás del grupo que no han entrado todavía. Así que puedes comenzar, Nelson. Ok, voy a comenzar compartiendo la pantalla, déjame ver si lo sé hacer. Ok. Compartir. Cecilia, ¿se me escucha? Sí, Cristina, ahora, buenas tardes. Buenas tardes, que estoy un poquito retardada mientras Nelson... No, estamos comenzando, no importa, Cristina, tranquila. Quería preguntarle una preguntita así nada más. Él es hijo del doctor Humberto Cordido, el odontólogo de Barquisimeto. Sí, por casualidad. Sí, Cristina. Ah, bueno, ese doctor era íntimo amigo de mi papá, Juan Jiménez, médico de allá de Lara. Ah, claro, claro. Que se le saluda y se le quiere mucho. Ok, gracias, igual. Ajá. Bueno, vamos a conversar entonces esta tarde sobre la arquitectura neoclásica en Europa. ¿Están viendo la imagen en pantalla? Sí, perfecto. Okay. Sí. Y vamos para ubicarnos. Esto debería moverse, pero no se me está moviendo la pantalla. Déjame ver qué pasó. Ahora sí. Para ubicarnos en contexto, vamos a dividir de manera muy simplista la historia en 5 periodos. Claro que esta es una división, un tema donde no haya
desacuerdo total. Es probable que alguien diga que la edad moderna no se inicia con el descubrimiento de América, sino con algún otro evento histórico. Pero en general, esta clasificación es una de las más aceptadas y nos va a ayudar para ubicar dónde enmarca la arquitectura neoclásica. Hay un letrerito que estoy viendo en el medio que dice favor alejar esta ventana de la aplicación. ¿Eso le está saliendo a ustedes o a mí solo? Sí, está saliendo. A mí no me ha llegado. A Ya como todos, desapareció. ya no está, ya no está. Ya no está. Ah, excelente. Está apareciendo otra vez. Va apareciendo. Elvis, ¿tú sabes qué será esto? Favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Dale clic para que se pueda quitar. ¿Cómo dice Elvis? Haz clic sobre el recuadro para ver si se quita. Ya desapareció otra vez. Ahí viene, está yendo y viene, va y viene. Bueno. Oye, pero es que fastidia bastante. Déjame ver cómo la quitamos. Vuelve a salir de compartir pantalla y te vuelves a meter, pero chequea que las Ok. opciones estén... Ok, vamos a repetir eso entonces. Ahí me salí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, son como 15. Hasta ahorita. Ok, ahí no está. Bueno, estas 5 etapas empiezan con la prehistoria, que se inicia con la aparición del hombre. Vaya usted a saber cuándo ocurrió eso. Hasta la aparición de la escritura más o menos 3500 años antes de Cristo, donde entonces se inicia la Edad Antigua. La Edad Antigua llega hasta el siglo V, que es con la caída del Imperio Romano. En estas etapas hay grandes desarrollos en la arquitectura, por supuesto. De la arquitectura egipcia, Mesopotamia, Grecia, la clásica, Roma, todo eso en Edad Antigua que ha tenido una influencia enorme en la arquitectura a través de toda la historia del hombre. Después viene la Edad Media, del siglo V hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América. Más o menos ahí termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. La Edad Moderna llega hasta la Revolución Francesa, siglo XVIII, y ahí comienza la Edad Contemporánea hasta nuestros días. La Edad Moderna, en la Edad Moderna, tiene varios estilos que se fueron desarrollando. Uno de ellos es el Renacimiento, que va del siglo V al VI. Luego viene el manierismo, muy corto, de 1530 a 1610. El estilo barroco, del siglo XVII al XVIII. El rococó, que lo sigue. Hay quienes dicen que eso es una extensión del barroco. Después viene el estilo neoclásico, que es el que nos interesa esta tarde. Ese va del siglo XVIII hacia el siglo XIX. Claro que estos límites no son matemáticos. A veces, aunque el neoclásico se dice que llega hasta el siglo XIX, a veces hay ejemplos del siglo XX. Por ejemplo, aquí en Caracas tenemos algunos de ellos. El Museo de Bellas Artes o el Museo de Ciencias Naturales son de la década de los años 30, eso es siglo XX. Veamos algunas características del estilo neoclásico. Es casi una copia fiel de la arquitectura clásica greco-romana. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, orden dórico, jónico, corintio, frontones, bóvedas, cúpula. Vean, por ejemplo, en la imagen la iglesia de la Madeleine en París, que fue concluida en 1842.
Es como si estuviéramos viendo el Partenón. Otra de las características es la simplicidad y la pureza de líneas en el diseño. Busca la simetría, las proporciones, como pueden observar en el edificio de la Nueva Guardia de Berlín, una construcción que terminó en 1818. Dentro del neoclasismo proliferan los monumentos conmemorativos, como por ejemplo el Arco del Triunfo de París. Se inicia la construcción de edificios de bien público, como hospitales, teatros, museos, que antes no eran tomados en cuenta, ¿no? Y se convierte el neoclasismo en el estilo preferido de los gobiernos revolucionarios e independentistas. Las nuevas repúblicas, sobre todo en América y en Europa también, las que abandonaron las monarquías. Si las nuevas repúblicas tenían que construir edificios para sus nuevas instituciones, necesitaban que tuvieran un estilo representativo de esas ideas de democracia, de antimonárquica, de igualdad de los conceptos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, estas construcciones, por ejemplo, ven aquí el Capitolio de los Estados Unidos, tiene una inspiración griega en la parte inferior, pero también romana. La cúpula que ven aquí arriba, eso es un invento romano. Los griegos no tenían la cúpula. Veamos algunos ejemplos en concreto. Y vamos a comenzar por Francia. El pequeño Trianon, Petit Trianon, es un palacete del jardín del Palacio de Versalles. En 1762, el rey pidió a su primer arquitecto, que lo ven allí, ahí tengo el nombre, Ange-Jacques Gabriel, que construyera un palacio en un estilo nuevo, que ofreciera una vista sobre los diferentes jardines. A diferencia del Gran Palacio de Versalles, está pensado para el disfrute íntimo de los personajes de la familia real. El edificio se inclina a la idea de la figura geométrica elemental. Es un sencillo prisma. Ha desaparecido la decoración y los elementos que no son esenciales. Vemos los elementos asociados con los órdenes clásicos, el entablamiento, que lo señalo ahí con esa elipse roja, las columnas separadas de la fachada del edificio, están soportando el entablamiento y no son meramente decorativas o adosadas a la pared como un elemento de adorno. Aquí tienen una función. La balaustrada que corona el tope, ¿no?, del edificio. Ha desaparecido la típica articulación barroca con pilastras colocadas entre las ventanas, y esos elementos se han sustituido por un guardapolvo simple que protege a la ventana de la entrada del agua. Vean un ejemplo de una ventana barroca con pilastra. Estas son las pilastras, que son más decorativas que funcionales. Este pequeño palacio es reconocido como una obra maestra de la naciente arquitectura neoclásica. Sencillo, ordenado,
con las 4 fachadas decoradas en estilo corintio. Este es el Panteón de París, que es otro de los primeros monumentos neoclásicos de Francia, obra del arquitecto Jacques-Germain Soufflot. Su construcción empezó en 1764. Sin embargo, las dificultades financieras de la monarquía y la muerte prematura del arquitecto retrasaron la edificación y las obras duraron casi 26 años, hasta 1790 que fue terminado, ¿no? Durante la Revolución Francesa. Su arquitectura también retoma la fachada del Panteón de Roma, construido en el siglo I a.C. Está rematado por una cúpula inspirada en el tempieto de la iglesia de San Pietro de Montoro. La planta es cruz griega, es decir, los brazos son iguales. Si yo muevo el cursor, ustedes lo ven en su pantalla. Sí. Ok. A diferencia de la cruz latina, donde la nave mayor tiene más longitud que el brazo menor, o el transepto es el nombre técnico de este brazo menor, de la cruz latina. En cada brazo del panteón hay una cúpula y una enorme cúpula central, que la vemos aquí y aquí en estas 2 fotografías. La iglesia de la Madeleine es un templo situado en la plaza del mismo nombre en París. Un ejemplo perfecto del estilo neoclásico, con su pórtico octástilo. No se asusten por esa palabrita si no están familiarizados. Simplemente octástilo indica que tiene 8 columnas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una manera de clasificar estos templos. Su construcción se extendió 85 años debido a la inestabilidad política de Francia. El edificio tiene una longitud de 108 metros, una anchura de 43 y una altura de 30 metros. Y está rodeado por 52 columnas corintias. Este edificio, la Madeleine, en cuanto a su aspecto exterior, es casi una restitución del templo de Zeus olímpico de Atenas. Ahí muestro una fotografía de él. En el neoclásico se le prestó mucha atención a los espacios públicos. Esta es la famosa plaza de, esa la reconocen ustedes. ¿Me ayudan? La Concordia. La Concordia. La Concordia. Situado al comienzo de los Champs-Élysées, de la avenida Campos Elíseos, en el distrito 8 de París. Fue construida entre 1757 y 1779 bajo el nombre de Plaza de Luis XV. En el centro se encontraba, no estaba ese obelisco, se encontraba una estatua ecuestre del rey para celebrar su mejora después de una grave enfermedad. En 1792, la estatua es derribada y fundida y la plaza se rebautiza como la Plaza de la Revolución. Durante la Revolución Francesa se convirtió en un sangriento escenario debido a la instalación de la guillotina, en la que fueron ejecutadas más de 1.200 personas. Algunos de los personajes más destacados entre los decapitados fueron María Antonieta, Luis XVI o el mismo Robespierre. Y con él termina ese régimen del terror. Con el final del régimen del terror, la plaza fue rebautizada definitivamente como Plaza de la Concordia, que es el nombre que tiene actualmente.
Observen este grabado con los hechos del 21 de enero de 1793, cuando llevaron a la guillotina al último rey de Francia, Luis XVI. A la derecha, el pedestal de donde fue derribada la estatua del antecesor de Luis XVI, Luis XV era el que estaba ahí. Y ese era el nombre que tenía la plaza originalmente, Luis XV. Para el momento en que ejecutan a Luis XVI, se llama Plaza de la Revolución, que es lo que nos está mostrando ese grabado. A la izquierda pueden ver ese infernal invento llamado la guillotina. Los edificios del fondo todavía existen. Ya vamos a hablar de ellos dentro de un momento. Aquí vemos al rey listo para la guillotina. Se fue muy rápida la escena. Vestido de blanco. Y al final exhiben orgullosos su cabeza separada del cuerpo. Esta plaza ha sido testigo de muchas cosas. La plaza adquirió su aspecto actual entre 1836 y 1840, cuando se colocó en el centro un enorme obelisco proveniente de Luxor, de más de 3000 años de antigüedad, donado por el virrey de Egipto. Enmarcando el obelisco se encuentran dos fuentes monumentales de estructura romana. Aquí vemos en la fotografía una de ellas, que presentan esculturas en las que se mezclan figuras humanas con animales marinos. La plaza está cerrada por un solo lado, donde se encuentran los imponentes edificios de estilo neoclásico, la sede del Ministerio de la Marina y el Hotel Crillon. Es uno de los más antiguos y lujosos del mundo. Este hotel, de 103 habitaciones y 44 suites, ocupa uno de los dos edificios de piedra idénticos divididos por la calle Royal, que fueron construidos en 1758 por el arquitecto Louis-François Toit, por orden de Luis XVI. El interior del hotel, en una de las vistas del hotel. Inicialmente, las dos construcciones debían funcionar como edificios oficiales. Sin embargo, el edificio del oeste se transformó en un hotel que fue muy frecuentado por María Antonieta de Austria, consorte de Francia, y sus amigos de alta sociedad visitaban mucho este hotel. Es más, María Antonieta tomaba en el hotel lecciones de piano. Paradójicamente, ella fue guillotinada frente a este hotel en la Plaza de la Concordia. Veanla aquí, María Antonieta. Está en una pintura de 1783. Esta es una de las habitaciones del hotel, una terraza. Y hace un par de días, antes de esta charla, hice una pre-reserva en el hotel por internet para ver cómo estaba la disponibilidad y los precios, ¿no? Dije que quería una habitación para el lunes 4 de octubre. Un día, salía al día siguiente, el martes 5, una habitación, 2 adultos. Me ofrecieron Grand Premier King Room con una cama extra larga, $2,167. Más el tax, $12 más por el tax.
pero tiene el desayuno incluido. Menos mal que esto se puede cancelar inmediatamente. You can cancel later. Entonces no hay problema. Es solo para mostrarles la reserva. En el periodo neoclásico, como les había dicho, se construyeron varios monumentos, muchos arcos o puertas en distintas ciudades europeas. Muchos de ellos se han vuelto célebres. Uno de los más conocidos es el Arco de Triunfo de París, o el Arco de la Estrella, ¿no? Hoy en la Plaza Charles de Gaulle. Es una enorme rotonda con 12 avenidas diseñadas en el siglo XIX. Es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del Arco del Triunfo más célebre del mundo. Fue construido en 1806, entre 1806 y 1836, por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz. Tiene una altura de 50 metros. Como hay muchos de Barquisimeto aquí, el obelisco de Barquisimeto tiene 20 metros más que esto, 70 metros. Tiene un ancho de 45 metros y una profundidad de 22 metros. Y está inspirado en el arco de Tito de Roma. De este arco, cada vez que hago referencias a obras de arquitectura romana o griega, hay videos donde se discuten, se analizan estas obras en el canal que les dije, Esto es Arte. Al final les mando el link para que revisen ahí lo que les interese, ¿no? Ese canal de Esto es Arte tiene una serie de videos dedicados a la historia de la arquitectura. Y hay otros que es la historia de la pintura y la del cine y tal, pero en este caso creo que nos interesa más lo de la arquitectura. Otro monumento similar es el Arco del Triunfo del Carrusel, construido entre 1806 y 1808, según el modelo del Arco de Constantino en Roma. Este es otro modelo de la arquitectura romana. Ahí está el Arco de Constantino. Es que es casi una copia. El Arco del Triunfo del Carrusel está ubicado entre el Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías. Tiene entradas en cada una de sus 4 caras, es lo que llaman tetrápilo. Las 4 columnas de orden corintio son de mármol rosa, ahí se nota la diferencia de color, así como el entablamiento. Aquí. Los 4 caballos de la cuadriga de bronce que se hallan a lo alto son una réplica de los que están en el Museo de la Basílica de San Marco de Venecia. Ubiquemos estos ejemplos. Esto debía mostrárselo antes, pero se me olvidó darle clic y aquí iba hablando. Vamos a ubicar estos ejemplos del neoclásico en el mapa de París. Ahí está el Arco del Triunfo del Carrusel, que acabamos de hablar ahorita, muy cerca del Museo del Louvre. Ven aquí donde está el Louvre. Aquí está la Plaza de la Concordia, de la que ya hablamos. Y el Arco de Triunfo. Todos están en una misma línea recta imaginaria.
Si desde el Jardín de las Tullerías, que está aquí, desde este jardín nos paramos y miramos hacia el obelisco de Luxor, esto es lo que veríamos. Aquí está, esta es la Plaza de la Concordia, está el obelisco de Luxor y el Arco de Triunfo detrás, que aunque se ve muy cerca, hay 2,5 kilómetros de separación. Esta es una distancia que muchos turistas recorren porque quieren caminar los Campos Elíseos y se van desde la Concordia hasta llegar al Arco del Triunfo y ver a Miranda en la lista de héroes, etc. Como ven, las distancias son enormes. Pero un momento, ¿qué son estos edificios que estamos viendo aquí detrás? Modernos, unos edificios que no son los típicos del casco parisino, ¿verdad? Bueno, ese es el nuevo desarrollo, ya no tan nuevo, porque en realidad es del siglo pasado, en el distrito de la Défense. Vamos hasta allá. Observen como referencia esta estructura que parece metálica, que se ve a través del Arco del Triunfo. Para ir hasta allá, vamos al mapa y tenemos que reducir el mapa para poder ver la defensa. Ahora sí. Aquí está el Arco del Triunfo del Carrusel, el Arco del Triunfo, el principal, el arco. Y aquí está la defensa. Les dije que esto estaba, la distancia aquí es de 2,5 kilómetros. De aquí a la defensa son 5 kilómetros. Ahí lo ven, una panorámica de ese barrio. La estructura que le dije que observaran, aquí está, es parte de un edificio llamado el Gran Arco. Ese que está ahí. Estamos más cerca del Gran Arco. Aquí lo ven en todo su esplendor. Es una preciosidad esto. Es difícil percatarse de las dimensiones de esta estructura. Es un edificio de oficinas. Esto está lleno de oficinas. Para que tengan una mejor idea de las dimensiones del edificio, le pedí a mi modelo que hiciera una demostración. Ella va a ir y se va a sentar aquí en las escaleras. Mi modelo es mi esposa cuando hacemos estos videos. Ella se va a sentar ahí donde indica la flecha. Ahí va subiendo y ya llegó. Desde aquí casi lo que veríamos es un puntico. Vean las dimensiones de la escalinata y bueno, la estructura de ese edificio. Esta es una vista desde el Gran Arco. Aquí se ve el Arco del Triunfo. Vamos a bajar un poquito para ver si lo vemos mejor. Aquí se ve el Arco del Triunfo. Todo esto está en línea recta. Estos urbanistas parisinos no diseñan a lo loco. Esto fue planificado. Esto es lo que se llama el eje histórico de París, que lo acabamos de recorrer, desde el Louvre, el obelisco, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, y llegamos hasta el Gran Arco en la Défense.
Dejemos París y vamos ahora a Alemania, a ver qué hay de arquitectura neoclásica en Alemania. La obra que introdujo con fuerza el neoclasismo en Alemania fue la Puerta de Brandeburgo, construida entre 1789 y 1793, erigida en Berlín por Karl Gotthard Lauer. Es un severo monumento dórico, el primero en su género, basado en las reconstrucciones publicadas en la segunda mitad del siglo XVIII, de los propileos de Atenas, estas entradas monumentales con columnas o con columnatas de un edificio en un recinto. La puerta está coronada por una escultura de cobre de unos 5 metros de altura, la cuadriga, que representa a la diosa Victoria montada en un carro tirado por 4 caballos en dirección a la ciudad. Posee 5 zonas de paso. Aquí la ven, 1, 2, 3, 4, 5. La central es la más ancha, con 2 puertas menores a los lados. Brandeburgo. Brandeburgo. A veces vas a conseguir en Wikipedia, no sé si en Wikipedia, en algunos sitios Brandenburgo, pero creo que no, creo que el nombre es Brandeburgo. Puedes buscar en internet para que lo veas bien. El arquitecto Langhans modificó ligeramente el orden dórico. No es exactamente el orden clásico, por eso es que se llama neoclásico, porque introducen algunas diferencias. A diferencia del auténtico, las columnas están espaciadas de manera desigual. Eso no se ve en el orden clásico. Ahí las columnas son todas, en un templo griego, todas las separaciones son iguales. Veamos otra diferencia, si la puse que no me acuerdo. Así. Las columnas. Las columnas tienen basamento. El clásico original no usa basamento. Esta base que ven aquí, si ustedes ven el Partenón, no lleva basamento. Este orden no lleva basamento. Pero bueno, son diferencias. Esta es otra diferencia que les voy a mostrar ahorita. Aparecen metopas al final del friso. Déjame quitar esta. Se la señalo ahí con... Esto es un triglifo que se repite. Y estas son las metopas que están entre los triglifos. Esto de terminar con una medio metopa no se usaba en el clásico original. Son pequeñas diferencias que introdujeron. Este es otro monumento que tiene mucha historia. Esta puerta ha sido testigo y símbolo de supervivencia para Berlín. Pocos años después de su construcción, en 1806, Napoleón Bonaparte entró triunfal en Berlín, pasando por debajo de la puerta de Brandeburgo. Fue también aquí donde los nazis celebraron el acceso al poder de Hitler en 1933 y realizaron durante unos años esos desfiles y concentraciones de masas con los que el Estado Nacional Socialista
pretendía demostrar al mundo su fuerza y unidad, lograda a base de la completa sumisión de quienes se oponían a sus demenciales ideas. Y esta situación se repite aún en el siglo XXI. En la fotografía de 1936 vemos un desfile de las tropas nazis dirigida por Hitler. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la puerta quedó seriamente dañada. Se aprecian los grandes desperfectos que sufrió la escultura de la cuadriga. Vean ahí la cuadriga, cómo quedó. Después de esos bombardeos de la conquista de Berlín. Y 2 soldados de la Unión Soviética izan la bandera del Ejército Rojo como símbolo de victoria. Aquí ven soldados rusos que se toman fotografías en el sitio. Esto quedó ruinoso. Miren cómo quedó esa puerta. Después de la construcción del muro de Berlín, que dividió en 2 a la ciudad, la puerta de Brandeburgo quedó en medio de la nada, alejada de la civilización y accesible tan solo a unos pocos del lado oriental. Otra vista con el muro. En 1963 vemos aquí al presidente Kennedy en la puerta del lado occidental de la República Federal Alemana. La otra es la República Democrática, la que no es democrática. Ellos siempre, todos los que no son democráticos les gusta llamar al país democrático. Y finalmente cayó el muro, que es el cambio que esperaban. Así luce el muro hoy en día, afortunadamente. Todo fue reconstruido. El muro no, la puerta de Brandeburgo, perdón. Si dejamos la puerta y nos desplazamos en esta dirección, por el Boulevard Unter den Linden, que es el más famoso de la ciudad, llegamos a la isla Spree, esta isla que ven aquí. Spree porque el río que la bordea, que se abre aquí, es el río Spree. Uno de los tantos ríos que hay en Berlín, hay como 3 o 4 ríos. La parte norte de la isla se conoce como la isla de los museos. Ahí se la señalo en verde, ¿no? Porque ahí hay 5 prestigiosos museos. Ahí ven los 5 museos. Vamos a visitar el Altes Museum o el Museo Viejo, ese que les marco en verde. Este es un edificio del clasismo diseñado por el arquitecto alemán Friedrich Schindler. Su construcción fue terminada en 1828 y es considerado como uno de los más importantes ejemplos del neoclasismo. Es el primer museo del mundo diseñado como tal. Antes de eso, los museos en Francia, donde fueran, eran antiguos palacetes, antiguos edificios que decidían montar un museo aquí.
ahí, pero este no, este fue diseñado arquitectónicamente como museo. Tiene una longitud de 87 metros de frente y una anchura de 57. Su forma es de paralelepípedo con 2 patios interiores y cubiertas planas. Las salas de exposición están agrupadas alrededor de los patios. La zona central del edificio tiene 2 plantas y posee una rotonda central con luz cenital aquí arriba, conformando una galería sustentada por 20 columnas de orden jónico. Miren cómo quedó este museo después en la guerra. Esta fotografía es 5 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. La guerra terminó en el 45, esta foto es de 1950. Afortunadamente fue reconstituido y ahorita se puede visitar y está en perfectas condiciones. Ahí. Dejemos Berlín y ubiquemos al suroeste de las ciudades de Nuremberg y Múnich. Solo como referencia, porque en realidad no vamos a ellas. Ampliamos el mapa y casi equidistante se encuentra la población de Ratisbona. Si venimos navegando el Danubio, de repente tenemos ante nosotros un imponente templo griego que no esperábamos ver allí. Es como el Olimpo de Alemania. Se llama Bolchola. A primera vista parece un monumento irreal, fuera de lugar. Sorprende encontrar una réplica del Partenón de Atenas a orillas del Danubio. Un entorno tan diferente del original, especialmente en los días de invierno, en los que se ve nevado todo. Es un templo neoclásico cuyo propósito es servir de monumento y salón de la fama a alemanes laureados y distinguidos. Es una copia perfecta del Partenón de Atenas, sostenido por 52 columnas dóricas. En su interior alberga unos 130 personajes ilustres, cubriendo 2000 años de historia. Una vista del interior y la vista del Danubio desde el templo. Aquí sí se respeta la columna dórica sin basamento, directamente al piso. El basamento fue después con la jónica. Dejamos Alemania y nos trasladamos al Reino Unido para ver qué hay allá de neoclásico. Estuvo muy influido en sus inicios por el palladianismo o la arquitectura palladiana, que es un estilo originado en la obra del arquitecto italiano Andrea Palladio. Él influyó notablemente en la arquitectura neoclásica. Ampliamos el mapa y ubicamos a Londres y un poquito más de 200 kilómetros al norte se encuentra Hockman Hall. Es una casa de campo de tipo palacio británico aristocrático en un entorno rural situada junto a la aldea de Hockman, en el norte del condado de Norfolk, Inglaterra.
propiedad aún hoy de la familia que la construyó, los condes de Leicester. La planta consta de un edificio central conectado por sus ángulos a los 4 edificios menores casi independientes, dedicadas a cocina, capilla, habitaciones de invitados y biblioteca. En la parte central se encuentran las habitaciones privadas. El conjunto muestra una completa uniformidad y en algunos casos lleva al uso de falsas puertas para lograr esa absoluta simetría. El vestíbulo está flanqueado por columnas estriadas, laboradas en alabastro y su bóveda de casetones. Estos son los casetones, que alcanza 15 metros de altura. Está inspirada en el Panteón de Agripa en Roma. Este es el Banco de Inglaterra. El edificio donde el banco tiene su sede, que es obra del arquitecto británico Joan Swan, y fue construido entre los años 1792 y 1823. Es un complejo caracterizado por la sencillez estructural. El Museo Británico el edificio actual es de estilo neoclásico, diseñado por Robert Smirke. Finalizó su construcción en 1857. Es un edificio monumental con una elegante columnata jónica. Este sí es jónica. Lo reconocemos. Vea que sí tiene basamento, que el dórico lo hemos visto varias veces que no, y estas volutas en el capitel típica. Aquí está el frontón. Como curiosidad, y confirmando la historia que esconde este edificio, es la sala de lectura del museo. Los libros de la sala han sido consultados por grandes personajes a lo largo de la historia. De manera que si usted va y toma un libro, probablemente ese libro estuvo en manos de Gandhi, de Marx, de Lenin, de Oscar Wilde, de Rudyard Kipling, por citar algunos. Vamos ahora a Italia, a ver qué hay de neoclasismo allá. La Iglesia de la Gran Madre de Dios es un templo católico de estilo neoclásico ubicado en Turín, construido en 1814. Está inspirado en el Panteón de Roma. Las 10 columnas, 6 al frente, es hexástilo, no tiene 8 sino 6, y 4 a los lados con capiteles corintios, y el frontón confiere a la estructura un marcado aspecto neoclásico. La parte más importante de la iglesia es sin duda la cúpula. Es considerada una obra maestra del neoclasismo piamontés. La estructura está enteramente realizada en hormigón y termina con un óculo circular de más de 3 metros de diámetro, desde el cual filtra la luz central. Esta es la Basílica de San Francisco de Paula. Es una de las mayores iglesias de Nápoles. Está ubicada en el hemiciclo de la Plaza de Plebiscito frente al Palacio Real. Se trata de la más importante iglesia italiana del periodo neoclásico. Fue construida entre 1816 y 1849.
La iglesia, por su forma circular, recuerda al Panteón de Agripa. La fachada es precedida por un pronado formado por 6 columnas de orden jónico. El centro, la rotonda o la sala circular de un diámetro de 34 metros está cubierta por una cúpula sostenida por 34 columnas de orden corintio de 11 metros de altura. Vamos ahora a Rusia, a ver algo de su arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica en Rusia se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. Un ejemplo significativo es la antigua Bolsa de San Petersburgo, que ya el edificio tiene otra, ya no, en el comunismo eso no existe. El edificio es de inspiración griega, diseñado por el arquitecto francés Thomas de Tomon, inspirado en el templo de Eras. El edificio se construyó entre 1805 y 1810, como les dije, para alojar la Bolsa de San Petersburgo, pero luego ha tenido muchos otros usos y actualmente es el Museo Naval Central. Vamos ahora a España, ya para terminar. Este es el Museo del Prado. En España se desarrollaron grandes proyectos de modificación urbana, ¿no? Con fuerte orientación neoclásica. Por ejemplo, el Real Observatorio Astronómico, el antiguo Hospital de San Carlos, el Jardín Botánico. Y en lo que vemos aquí, el actual Museo del Prado, ¿no? Entre otros edificios neoclásicos. El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785. El edificio ha sufrido muchas intervenciones para ampliar su capacidad. Aquí pueden ver el plano y alzado original de Juan de Villanueva. Y así lucía el edificio en el siglo XIX. Bueno, hemos hecho un recorrido por los principales edificios neoclásicos de Europa y mi exposición termina con esto. Ahora les toca a ustedes. Si tienen